Hablemos claro, Nicolás Lucar. En una circunstancia como esta, la prioridad es la salud y la vida de la gente. Eso es más importante que las utilidades de las empresas, eso es más importante que el dinero, eso es más importante que cualquier cosa. Y todas las medidas que se tengan que tomar para garantizar la salud y la vida de la gente en una situación de emergencia como esta están amparadas por la ley y la Constitución. El día de ayer se anunció finalmente lo que todos esperábamos, el fin de la cuarentena. Y esto supone que las cosas deberían ser diferentes como han sido hasta ahora, porque a partir de este momento las responsabilidades se dividen claramente en dos. Las que corresponden a los ciudadanos, es decir, a nosotros, a usted señora, a usted señor, de cumplir con los protocolos que establece la condición en la que la vida ha querido ponernos. Es decir, tenemos un virus que amenaza nuestras vidas, estamos obligados a modificar nuestras prácticas, nuestras costumbres, lo que ha sido nuestro estilo de vida hasta ahora. Tenemos que evitar el contacto social, hay que mantener el distanciamiento con las personas, hay que lavarse las manos, hay que protegerse con mascarillas, hay que cumplir todos y cada uno de los protocolos que incluyen evitar las aglomeraciones, evitar las áreas cerradas donde se pueda estimular el contagio, porque en un área cerrada donde hay una persona contagiada, las posibilidades, según las investigaciones de quienes han seguido el curso de la pandemia, supone que en 20 minutos todas las personas que están compartiendo ese mismo aire podrían estar contagiadas. Es decir, todas esas prácticas, dentro de las cuales tiene que estar incorporada la protección de la gente vulnerable, porque uno puede contraer el coronavirus y no tener ningún síntoma o tener una leve enfermedad parecida a un resfriado o a una gripe cualquiera o una gripe severa incluso. Pero hay personas a las cuales el coronavirus las puede matar. Y ya sabemos quiénes son esas personas, los adultos mayores, sobre todo aquellos que tienen condiciones de salud particulares que los debilitan ante el ataque del virus. Y no solamente incluye a las personas de la tercera edad, sino a las personas menores, pero que padecen de diabetes, de cáncer, de alguna condición de salud, y sobre todo aquellas asociadas a las enfermedades broncopulmonares que los conviertan en una fácil presa para el coronavirus. Por eso es que se está restringiendo, y eso resulta razonable, la liberación de la cuarentena para estas personas. Estas personas tienen que seguir en cuarentena. A estas personas hay que cuidarlas, a estas personas hay que protegerlas, porque si se contagian las posibilidades de morir son muy altas. Pero eso es un lado del problema. Digamos que los ciudadanos hacemos lo que tenemos que hacer y lamentablemente lo que nos está pasando es que no se están cumpliendo necesariamente esas reglas. Y lo que nos puede pasar, y depende solo de nosotros el que no ocurra, porque como dice George Forsyth, cuando se dirige a la gente, yo no soy tu papá y tu mamá para andar cuidándote y diciéndote lo que tienes que hacer cada día. Depende de nuestra responsabilidad que esto no se desborde y que en unos días o semanas tengamos que volver a una cuarentena severa porque simplemente se disparó de una manera incontrolable el virus. Pero el otro lado es aquello que finalmente y después de mucho esfuerzo parece haberse logrado. Pero el problema es que en el Perú, entre lo que se decide y lo que se hace, hay demasiada distancia en la mayor parte de los casos. Es decir, lo que ahora está claro es que tiene que funcionar una barrera en el primer nivel de atención de salud, al cual está incorporado el SAMU, el servicio de emergencia, y al que deben ser parte todos los servicios de salud que están más cerca de la gente, no los hospitales, los centros de salud, las postas, los centros de salud parroquiales y todo lo que hay, los policlínicos asociados a las municipalidades. ¿Y qué es lo que tiene que ocurrir ahí? Se tiene que detectar
tempranamente la ocurrencia de casos y tiene que existir la disposición de medicamentos para atender rápidamente a esas personas y que esas personas no tengan que estar por su lado resolviendo el problema, buscando a ver si consiguen algún medicamento que pueda hacerles efecto para controlar el avance de la infección. Y es en ese nivel donde debe articularse la decisión sobre qué personas necesitan una atención más especializada, es decir, quiénes requieren de hospitalización. Y en ese momento es donde lo que tiene que funcionar es que no puede haber distinción en que si eres institución de salud pública o privada, porque todas las instituciones deben ponerse al servicio de la gente y atender esta emergencia de salud. Y tiene que haber una sola autoridad centralizada, la que dispone la referencia de los pacientes. Es decir, llegas, te atiendo, considero que puede ser tratado a nivel domiciliario y a partir de eso tengo que entregarte la medicación que necesitas, llevar un control sobre la evolución de la enfermedad y no descansar hasta que te den de alta porque te recuperaste. Pero va a haber otros casos donde se va a requerir hospitalización. Entonces, va a ser esta autoridad de salud la que va a decidir dónde vas. Y no puede ser una discusión si tienes plata para pagar eso o no. Ahora, el problema es que esto tiene que funcionar. Es increíble que hayamos perdido el tiempo que hemos perdido en una discusión por si las clínicas privadas están dispuestas a aceptar determinadas tarifas o no. Es decir, hemos perdido tiempo valiosísimo por una actitud que lo que nos muestra es una falta de solidaridad, una falta de comprensión de lo que estamos enfrentando y del papel que cada uno debe cumplir en esta crisis donde lo más importante es la salud de la gente y todo lo demás pasa a segundo plano. Pero el problema es que junto con esto tienen que resolverse los problemas de abastecimiento de medicamentos y el abastecimiento de oxígeno para quienes lo requieran. Y las medidas que el gobierno va a tener que tomar con respecto a estos temas también tienen que ser severas. Es decir, no podemos seguir esperando la buena voluntad para tener acceso a medicamentos o peor aún en este momento para tener o no tener oxígeno. Es decir, la buena voluntad de los grandes generadores de oxígeno de Perú, que son dos que manejan el 80% del mercado. Es decir, si ese tema no se resuelve, todo esto que he escrito se va a quedar en el papel. Se va a quedar en el papel. Y por eso hay que actuar con la mayor decisión y firmeza. Y una vez más, si hay que repetirlo 1.000.000 de veces, se tendrá que repetir 1.000.000 de veces. En una circunstancia como esta, la prioridad es la salud y la vida de la gente. Eso es más importante que las utilidades de las empresas, eso es más importante que el dinero, eso es más importante que cualquier cosa. Y todas las medidas que se tengan que tomar para garantizar la salud y la vida de la gente en una situación de emergencia como esta están amparadas por la ley y la Constitución. Y aquel que pretenda discutir que esto es legítimo, lo único que está haciendo es lo que han hecho las últimas décadas, pensar solo en ellos, en sus beneficios, en sus utilidades y no en el resto de peruanos. Hablemos claro, Nicolás Lúcar.